To get us set, here's Mark Sano. Ladies and gentlemen, welcome inside the Desert Diamond Arena here in beautiful Glendale, Arizona. This is boxing. This is Top Rank. Presented by Hall of Fame boxing promoter Mr. Bob Arum. Brought to you this evening by Boost Mobile. Money is power. By AutoZone. Get in the zone. And by Creed 3, starring Michael B. Jordan. Only in theaters March 3rd. Our judges at ringside: Dennis O'Connell, Pat Russell, and Chris Wilson. And the man in charge at the sound of the bell, Mr. Chris Flores. And now to everyone here in attendance inside the Desert Diamond Arena in Glendale, Arizona. And to everyone watching on ESPN. This is boxing. This is Top Rank. And baby, this is the main event. 12 rounds for the vacant WBO Junior Lightweight Championship of the World. Introducing first, out of the blue corner, presented in association with No Limit Boxing. He weighed in at 126.3 pounds, wearing white trunks with blue and silver trim. His record, 11 victories with only 1 defeat. 7 of those victories coming by way of knockout. He is the number 3 WBO Junior Lightweight contender, making his first attempt at a world title. From Caboolture, Australia, Liam Mr. Damage Wilson! Introducing out of the red corner, presented in association with Sanford Promotions. He weighed in at 129.2 pounds, wearing purple trunks with white and gold trim. His record, 36 victories, 1 defeat, 30 of those victories coming by way of knockout. He is the former junior featherweight champion of the world. He is the current WBO featherweight champion of the world, making his 11th world title appearance from San Juan Italy, Mexico, Emmanuel Vaquero Navarrete. Oscar Valdez sitting ringside. He said to us earlier he'd love to see Navarrete win this title and then get it with him again. These trunks are good. There's the line there. There's the line there. Touch gloves. Go back to your corner. Let's see what version of Navarrete we will get. At his best, he is a volume power puncher. He averages over 73 punches per round. The average 130-pounder throws 56. He's busy, he's dangerous, and he's going after his 3rd division right here against Wilson. The thing Wilson is going to have to overcome psychologically early on is the nerves of not being here before and not facing a fighter of this caliber with this big a name. He's going to have to settle himself early to get in his rhythm and avoid taking a lot of punishment early from Navarrete. The name doesn't matter. You know, once you step foot in that ring, it's just like sparring. You find your groove, you find your rhythm, and you take advantage of the openings that you see. That's it. He's going to find out in his first round if he belongs or not. And I'm talking about William. You don't think Wilson has some level of doubt? Excuse me. You don't think Wilson has some level of doubt stepping in against an established guy like this? I'm telling you, it's just like the nerves are up leading into the fight, but as soon as that first punch is thrown, it's like you're at home. Everything calms down. You know what to do now. Wilson's had a good
first minute. But keep in mind that Navarrete is notoriously a slow starter. There's that left hook from Wilson. That is his best punch. Work out of there, guys. Good. Straight right hand blocked by the left of Navarrete. I don't see any excess movement from Wilson. That speaks to the moment being too big. He seems to be right at home at the moment. Navarrete lunging with that left hand. There's the warning coming here from Flores, the referee. Hey, that was payback from the last move that Navarrete did on him. You know, speaking of lunging and the length of Navarrete, yes, Wilson is the naturally bigger man. He's 2.5 inches taller, but Navarrete has the longer reach. Yes, and he throws punches like that from odd angles. He sure does. Had his head sitting on his back foot, and then he just whipped the hook in there. You hear Coach Barry Hunter yelling to Wilson, don't reach, as he got countered with that left hook. I don't like the way Wilson keeping his head directly on that line. I like the fact that he's not leaning forward and exposing his chin for the uppercut from Navarrete, but I am worried about a looping shot catching him because his head is directly there every time he shoots a punch. 10 seconds. Good catch right there on the glove. Good right hand. Give your business an advantage right now with nationwide 5G from T-Mobile for Business. Unlock new insights and efficiency with leading ultra-capacity 5G coverage. T-Mobile for Business has 5G that's ready right now. When you buy 10 tickets on Vivid Seats, you get the 11th ticket free. I wonder what my 11th will be. You're trash! Living rent-free in a hockey player's head? What's your 11th? Thanks to Avalara, we can calculate sales tax on almost anything, anywhere automatically. Avalara. What if tax rates change? Filing sales tax returns. Managing exemption certificates. Business license guidance. Does it connect with accounting? Item classification. Cross-border sales. What about... Do you have those budget markups? Thank you. Glad you're with us. Big crowd here in Glendale, Arizona. Of course, we're right next door to where the Super Bowl will be held. KC and Philly next weekend at State Farm Stadium. We're at the Desert Diamond Arena. Andre Ward, Tim Bradley here ringside. I'm Joe Tessitore. Round number 2, World Championship fight. In that first round, Navarrete was 7 of 27 on his punches. Wilson was 8 of 33. Tries to catch him off balance. I don't know that there is an off balance with Navarrete ever, as he lands the right hand awkwardly and then sweeps with the right to the body on that exchange. It's crazy how Navarrete, how he attacks, and he has these mid-flight adjustments. Yes. Like he'll leave his feet, he'll shoot a jab or fake a punch, leave his feet, and then throw a left hook like that, moving forward. It's amazing to me. And then little inside work once he got there, Dre. That's quintessential Emmanuel Navarrete right there. And what you look for in Wilson is the counter. That's the only thing that Navarrete is going to respect, is being disciplined and being hit for the mistakes that he makes. Navarrete shoots this power jab, and he leaves his arms extended. He has a long reach, and it forces the guy back so he can't counter. And you got to be careful facing Navarrete, especially early in the fight, not to get caught in his pace, because he'll lull you to sleep. He won't throw a lot of punches, and then all of a sudden he'll explode on you, and before you know it, you're fighting his fight. Yes. How does Navarrete's body look to you, Dre, at 129.2 that he officially checked in at? I don't like it, but I'm not sure it looks too much different than any other time that we've seen it.
Got him. Let's see the composure of Wilson. Let's see how he responds. He slips that time. To a first good moment from Navarrete. But the thing is that the power, it hasn't translated yet. I mean, he's catching Wilson flush. Well, he's blocking a decent amount of those shots, but he has landed to the body and some to the head. And crush your heads moments ago as Navarrete 2 times put his glove up there. Ooh, nice body work. It was a good left hand to the body from Wilson. Gains a bit of confidence and steps forward and comes with the left hook after it. And that's what he needs to do more of, Tess. He needs to let his hands go. Don't wait for this to happen. And Navarrete goes on the attack here to close out round number 2. Step back. Very good. Box. End of 2 in this World Championship fight. And that gives us a chance to look at our fighter to watch, brought to you by GetRefunds.com. Nico Ali Walsh, the grandson of Muhammad Ali, with a unanimous decision, 6-round unanimous decision over Eduardo Ayala. Nico Ali Walsh is now 8-0. Dre, what did you see out of him? Huge improvement. I saw a fighter that stayed composed the whole night. He did what he wanted to do early on. I said, man, he's getting hit with the right hand again, and he made the adjustments, and his inside game was beautiful tonight. And then afterwards, Timmy, he comes up to you ringside and says, all right, coach me up. What can I do better? You know, and I respect this young man. You know, he's always coming to me looking for advice, seeing where he can improve at. You know, I always love guys that keep an open mind, you know, and love the criticism. So he was just basically asking me, what can I work on? You know, and I was just letting him know, like, you should have cut some distance in between your shots. You were smothering a lot of your punches. Yes, you're sharp at times, but if you got a little distance, extended your hands a little bit, you could have probably stopped him and knocked him out. And how great is that T-shirt that says unfinished legacy with the butterflies on it, the grandson of Muhammad Ali. Round number 3 here, world title on the line. Navarrete with a 21-16 advantage according to CompuBox. This fight will be over soon. Why do you feel that way? I feel that way because Navarrete right now, he's just letting him weaken a bit. He knows what he can do now. He understands where he's weak at. And where Wilson is weak at is in the inside. He doesn't know how to handle himself well in the inside. So Navarrete will turn it up eventually when he feels him weakening and at the right time when he smells blood. Dre, do you agree with Timmy that this fight will be over soon? I don't think it'll be over soon. I think Wilson is still very much in this fight, even though you can't like how Wilson is starting to let Navarrete warm up. That's a guy you don't want to allow to get into a rhythm. When Wilson throws, he often lands. He needs to do more of that. Left hand from Wilson. Good counter right there. Navarrete lunged in, and he made Navarrete pay, and now he has him pinned against the ropes. He goes southpaw with that power punch. I'm just waiting on Navarrete to go rock star mode. Just to the wall. All the way to the wall. Let those hands go. Change the station up. And I'll say this about the body of Navarrete. He doesn't have, his physique is never a 6-pack, 4-pack, whatever you want to call it. But when he's in tip-top, you see him tight. He does look a little bit pudgier than we're used to seeing it. I don't know if that's the added weight, if it was added properly or not, but just something to keep in mind. Good 2-piece right there. For that. And that's that awkward lunging uppercut, then coming back with the power jab. And then small work on the inside from Wilson with the left hand. Like the response. Yes. With the short left hands. Not enough body work from Wilson. You got to be more body work. You know Navarrete struggles making weight. You have to dig downstairs on him. If I saw the body of Navarrete, oh my God, yes, I would throw the majority of my punches down low, starting with the jab. But hit him in the solar plex, hit him around the guards as often as I could. There's a break called by Flores. Yeah, but you see, came in after. I saw the inexperience right there of Wilson lunging. No, rushing his attack, not trying to set it up, just rushing it, similar to Navarrete, and he almost got caught in between with that. Ooh! Left uppercut. End of 3.
Give your business an advantage right now with nationwide 5G from T-Mobile for Business. Unlock new insights and efficiency with leading ultra-capacity 5G coverage. T-Mobile for Business has 5G that's ready right now. Not sure where to start with ED treatment? HIMS makes it simple with a 100% online process. First, complete a simple clinical intake. Then, we match you with a licensed provider who can determine if treatment is right for you. If prescribed, your order ships discreetly to your door for free. With proven ED treatments that have helped thousands of guys, real results are closer than ever. Just go to 4hims.com. Round number 4, WBO Junior Lightweight Championship on the line between Emmanuel Navarrete and Liam Wilson. Liam Wilson, who went into great detail telling us of what inspires him, of what motivates him. His father struggled with alcoholism. He passed away when Liam was just 15 years old, and he said, I promised that I would be a champion for my dad. Well, this is the opportunity right here. As you see, Navarrete, the punches landed per round. The comparison, as usually, keeps a very, very high volume work rate. Don't hold him. Like how Wilson tried to hit Navarrete at the beginning of that round, because Navarrete each round wants to touch gloves. We're not cool right now, and there's no need for us to touch gloves. In fact, I'm going to try to hit you. I love it. It's the correct statement, right, Dre? He's trying to brother along. Listen, you're a 14-1 underdog up against a 2-division world champion. Make the statement. This is not for play. I'm only touching gloves when we're mandated to touch gloves. It's an attitude that often translates in the fight. Sweeping left hand. Bernardo, what are you hearing in the corner of Wilson? Barry Hunter told me they want him to go up the middle and from underneath and not to reach on anything. They want Navarrete to make the mistakes and then have Liam capitalize, and they feel he's got power in both hands. That's why in the southpaw stance. I think Wilson is missing a big opportunity by not going to the body. But to Tim's point, I'm not sure that he can. He can, but I don't think that that's his comfort zone. Switching stances. We heard them talk about the comfort with the southpaw stance. Of course, we've seen him throughout his career utilizing that left hook from the orthodox stance that he's currently in. But I have to believe, being in D.C. at Headbangers Gym with those guys, Barry Hunter and the team, that they worked on that. I have to believe that. That's what they specialize in. De segundos, matar o morir. Amarrado el vaquero Navarrete. Y Wilson a ver si le salva la campana. Una tremenda sorpresa. Llegaba el quita risas. El campanazo está cerca. Está mal, está mal el vaquero. La campana y no más. Oh. No dejes que te esté pegando, güey. Híncate, reponte, tranquilo. Tranquilo, güey. Serénate, respira, relájate. Respira profundo, no calma, ¿vale? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Seguro. Güey, la cabeza, el bote para que escupa. No. Tranquila, tranquilo, güey. Respira. Con un ataque infernal. Esa izquierda, mira. Sí, ahí lo pone en malas condiciones y ya después lo sigue atacando para llevarlo a la lona. Pedía tranquilidad en su esquina. El vaquero Navarrete le decía a Pedro, tranquilos, tranquilos, estoy bien, pero vamos a ver cómo tiene que responder. Reclama que le están golpeando por detrás de la cabeza. Y está la tarjeta de Per, 10-8 por supuesto con la caída. Antes de ese recto de mano izquierda con el que empieza a trastabillar el vaquero, le meten una derecha a la nuca. Después, cuando ya pone el guante,
le vuelven a conectar, pero de cualquier forma creo que le dieron muchísimo tiempo de recuperación al vaquero, que ahí aprovechó y alcanzó a librar un round, pero que era infernal para él. Sí, tiene que empezar a tirar más golpes, Navarrete. Sí, bueno, decía, uy, cuidado con esa izquierda. Decíamos que Wilson había noqueado a mucha gente en Australia, pero bueno, nunca se sabe bien el nivel de los peleadores locales, digamos, allá. Pero yo decía de la estrategia que era estar tirando ese jab, una mano fuerte, hacerse para atrás, o sea, nunca estar en distancia del vaquero, y cuando vio la oportunidad es donde dejó ir ese gancho de mano izquierda que sí le removió todas las ideas al mexicano. Y ha probado, Navarrete lo ha cruzado con todo, Chava, y no hemos visto en esas malas condiciones a Wilson, que sigue en plan de ataque. Y esta situación nos recuerda que no es lo mismo llamar a León que verlo venir. Está enfrentando un nuevo reto, una nueva categoría. Lo cruzaron, alcanzó a recuperarse. Y aunque está tirando impactos, creo que sigue siendo un round de supervivencia para el vaquero, porque sigue Wilson yendo al frente y tirando con mucha lumbre. Salió decidido, sin miedo a venir a pelear en la cueva del lobo. Oye, lo que sí es que me sorprendió ahí el vaquero, que mientras todo el mundo le gritaba por todo, le dijo: a ver, cállense, cálmense. No, es que imagínate, Chava, mareado, y luego llegas a tu esquina todos hablando, un caos. No, lo que necesitas es tranquilidad de decir, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Saltó de la silla Oscar Valdez como diciendo, oye, cuidado. Ahí van de nuevo, frente a frente. El jab ahora soltándolo mucho más en este round el vaquero y metiendo la derecha a fondo. El quita risas llegó, cortesía de Wilson, aunque ahí recibe. Sí. Abajo, lo lastimó el vaquero abajo. Garganta, qué guerra. La presión del mexicano. Lo va a tratar de llevar a aguas profundas con la presión de las combinaciones. Últimos segundos. A las zonas blandas. Ahí atacó el vaquero a las zonas blandas y ahí es donde puede encontrar la solución. El campanazo. Y nos quedamos con ustedes. Vamos a escuchar la esquina. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo andas? Ya, tranquilo. Así, güey, más serenito, más tranquilito, güey. Hay que empezarle a meter 1, 2 y abajo. Y luego 1, 2, 1, la izquierda. Agua al último. Agua al último. Todo, güey. Venimos a uno más. Estamos en vivo en ESPN Knockout en la pelea estelar. El vaquero Navarrete con Liam Wilson, que quiere dar el campanazo. A ver qué pasa cuando llegamos al sexto round de la pelea. 10-9 para el vaquero y se empatan. Ahora 47 en la tarjeta de nuestro juez internacional Fernando Barbosa. Decía el vaquero a su esquina, ya poco a poco está saliendo el jale, ¿verdad? Pedían calma. Veo un poco descontrolado en este arranque del sexto episodio al peleador mexicano, un poquito más hecho, pero no es ninguna sorpresa, ¿no? Que la técnica está del lado de Wilson en estos momentos. Cuidado con ese upper. No, y en todos los momentos, Chava, la técnica va a estar del lado de casi todos los rivales de Navarrete, pero estábamos acostumbrados a que ese ataque desordenado de Navarrete tuviera cierta coherencia, ¿no? Que fuera constante, que fuera también el que pegara a él los mejores golpes con precisión y sí recibir uno que otro refilón. Eso es lo que está cambiando en estos rounds. Sigue boxeando al contragolpe Wilson, a ver si le da resultados. Pero se lo quita fácil de encima al vaquero Wilson con los pasitos a los costados. Difícil pelea para el mexicano desde el arranque cuando estamos en el round 6. Metiendo combinaciones más largas al cuerpo como le pedía en la esquina.
sin espacio están los dos. El fuego cruzado a corta distancia. No, y Bueno. decíamos, preguntaba Renato al inicio, ¿habrá guerra? Salvaje. Aquí está. Esta es la presión, este es el volumen de golpe del Vaquero. Matar o morir, vamos con todo. Uy, qué Abajo, buena va mano. el Vaquero por él. castigándolo. Este es el campeón, sacando la casta del Vaquero. Ahora lo se mete ve en sí, una buena derecha. castigado. Le cambió el rostro a Wilson, quien está dispuesto a ir por la pesca grande. Sí, y esos no es el más ganchos a la boca grandote ahí del Navarrete. estómago. Correcto, los ganchos a la boca del estómago están siendo muy efectivos para Navarrete. Por primera Empieza vez a tirar también le el upper. gritan al cuerpo, ahí es donde lo está mermando. ¡Oh, cuidado! Se puede ir Navarrete otra vez a la lona. Aguanta, garganta, que hay guerra. En ESPN Knockout. Este es el boxeo que nos gusta. Esto es lo que usted vive con nosotros. Ay, ay, ay. Esto es una sucursal del manicomio. Oye, y le ponía el guante Navarrete al referee como, levántame. Le decía, no, tú te tienes que levantar solo. Y ahí le está diciendo que te dije de quedarte parado, intercambiar. Tienes que pelear inteligente. Vamos a boxear, a eso vinimos. La derecha del final es brutal, ¿eh? Más de uno hubiera terminado ahí en la lona. Y la familia de Wilson alentando al suyo. Gracias por la sintonía para el buen Tomás, para Rock Tommy. Todos los noqueados. Vaya combate. Iván Morales, Débora Rodríguez, Omar Zárate. Uf, peleón en ESPN Knockout. Vamos a uno más. El round 7 se viene a continuación. En esta pelea de campeonato y en esta dramática batalla entre el Vaquero Navarrete y Liam Wilson. Sí. Ahí la tarjeta del juez de hierro de ESPN Knockout, 57-56, Renato. Y esto a pesar de ese bombazo de mano derecha de parte de Wilson. Es que ya soltando más las manos Navarrete, combinaciones 4 o 5 golpes, lo conectó de forma más constante en el round anterior. Es lo que tiene que empezar a implementar ahora en lo que queda de la pelea, ¿verdad? Para poder revertir esa caída arriba en las tarjetas oficiales, pero cuidado. Extraoficiales, perdón. El doble y hasta triple jab de Wilson. A ver si hace lo que su esquina, pero el hombre también se engolosina, le encanta el intercambio. Su esquina le dice, no lo hagas, pero no se puede quedar con eso. Bomba entre los dos, bomba va y bomba viene. Y a ver quién se mantiene de pie. Ya el Vaquero pisó la lona. Después de lo que hemos visto, Renato Mariale, otro misil de ese tamaño, va a ser bien difícil que lo aguante el Vaquero, ¿eh? El Vaquero debe hacer la pelea perfecta en esta segunda mitad del combate, porque Wilson ya sabemos que va a tratar de llevar esto a lo más profundo que se pueda. Ahí metiendo el recto al cuerpo el Vaquero, va por él, pero se mueve rápidamente Wilson para quitárselo de encima. Y a pesar de que Wilson ha aguantado la pegada de Navarrete, siempre hay regaño en su esquina cuando se queda parado a intercambiar y le dicen que no, ¿verdad? Siguen respetando las manos de poder de Navarrete. Ahí lo pisa. Cuidado ahí. Y lo empuja. Los tropezones. De nuevo, combinación salvaje del Vaquero metiendo con potencia una derecha venenosa. A lo terrible Morales, esa combinación del Vaquero. Pintó que iba arriba, primero le mete el upper y después una buena andanada. Buen momento para Emanuel.
Corazón de campeón y lo ha demostrado. Últimos segundos de este round número 7 en una complicada pelea. Dejando todo Navarrete arriba del ring. Ya está sangrante Liam Wilson. Oh, le dolió ese gancho al hígado. Está doliendo. Cuidadito que está con combinación salvaje. Oh, lo va a salvar la campana Wilson. Y se viene la campana cerca. Se viene la campana cerca. En el mejor asalto del vaquero Navarrete. Pleito de cabina telefónica. Le devolvió el favor la campana, salvó a Navarrete hace 3 episodios, pues ahora a Wilson. Y qué bueno, ¿no? Porque queremos seguir viendo más emocionante pelea y un round totalmente para el vaquero Navarrete. El que tenga miedo a morir que no nazca. ¿Qué clase de intercambios nos han regalado? Con mucha valentía y gallardía el vaquero, sacando las papas del horno, se fue a la lona en algún momento, muy lastimado. Aprovecha por ahí algunos instantes de oro que le permite el referee, tirando el bucal. Wilson, que se equivoca, se va al todo o nada con este ponchador mexicano. ¿Qué clase de combate en ESPN Knockout? Wow, qué pelea y qué manera de terminar. Y ahora vamos a ver si el vaquero siente que lo tiene cerca, si está recuperado verdaderamente el Liam Wilson cuando llegamos al 8º round de la pelea. Aquí está la tarjeta de fe, otro round más para el vaquero Navarrete, 67-65. Y el primer golpe del vaquero México a las zonas blandas. La indicación de la esquina, abajo, abajo. Ahora, habíamos visto navegar aguas profundas al vaquero, pero no de esta manera, ¿no? No. A Wilson tampoco, creo que lo habíamos visto en estos predicamentos. En su batalla anterior contra Matías Rueda se lesionó la mano izquierda, pero es diferente a enfrentar a un peleador con la categoría del vaquero, por más que no sea la categoría natural del mexiquense. Estas son aguas profundas y te sacaron la balsa a nadar. Sí, bueno, Wilson cuando fue noqueado por el filipino, por Noinay, ahí sí, aguas súper profundas, 4 veces visitó la lona. Sí, sangrando bastante en las fosas nasales, le cuesta. Allí esto le va a agotar bastante. Combinación de nuevo del vaquero Navarrete. Para mí la clave ha sido que el vaquero empezó a tirar a las zonas blandas. Ahí está otra vez metiéndole el gancho a los costados. Mira, y se da cuenta el vaquero que ahí le hace daño. Sí. Otra vez, abajo y arriba. Está en problemas Wilson. Está en problemas. Va por él el vaquero Navarrete. Y como ese tiburón que ha visto sangre, quiere ir por su presa. No quieras morir a besos y matas a puñaladas, le grita el vaquero ahí a Liam Wilson en pleno ensogado. Guapo el australiano, aguantando con todo. Y ahora regresa. Qué pelea nos están brindando, digna de título del mundo y con un final que a será, sangre y fuego, espeluznante. Así es como se forja el acero a altas temperaturas. ¿Qué digo altas? Altísimas temperaturas. ¡Qué gancho al hígado! Cuando lo castiga a los costados, olvídate. Ahí es donde ha estado la clave. La mano izquierda con mucha potencia. Y se lleva a la derecha esa. Quedó sin boxeo, Wilson. Se quedó sin boxeo porque ya no puede tirar el jab, mantenerse como que detrás de esa distancia. El vaquero ya está pegando y yendo hacia enfrente y llegando por donde sea, buscando
sus ángulos. Ahí vemos a Valdés con Aaron buscando sus ángulos por donde caiga. Y todo el mundo viendo a Valdés a ver cómo le va y preguntándole que quién va ganando y dice, bueno, pues el vaquero. Súbale al volumen ahí, dígale al microfonista y al sonidista que le suba el volumen de la esquina del vaquero también. Bueno, venimos a uno más. Se vienen los rounds de campeonato. A sangre y fuego. Cuando llegamos al round 9 de esta pelea, otro round para Navarrete en la tarjeta de nuestro juez internacional Fernando Barbosa, 77-74. Llegamos al noveno episodio. A ver si puede ajustar. ¡Oh, se va la lona Wilson! Se va la lona, desplomado Wilson. Y ese misil teledirigido que le explota en el rostro y le sobra un mundo a Navarrete para tratar de darle estocada. Se activó el plan knockout. ¡Oh! Otra vez con la mano izquierda. Lentamente como el gran cazador. Buscando terminarlo por la vía rápida. El olor a pólvora está aquí en este ring y lo va a bloquear. Wilson, se está cayendo el australiano y lo sabe el vaquero. Qué corazón Navarrete. de Wilson. Qué corazón de Wilson. Lo va a tirar todo, Wilson. Y aún es más peligroso. Cuidado que se puede ir a la lona. Cuidado que el referí está muy cerca. El referí está muy cerca. Tremendo el castigo. No, y es que Es una observen el cacería. caminado de Navarrete en el ring, justamente, o sea, ya que guardia, que nada, por donde sea, todo o nada. Cuidado que no le vayan a parar la pelea a Wilson. Viene, y esto se va Le a pueden terminar, parar la señoras pelea a y señores. Wilson. Sí, El referí se va a meter en el medio. ¿No? Wilson ya no quiere pelear. Navarrete busca darle cacería. Oye, aguas que se canse round número Navarrete, ¿eh? Pero ¡Oh! Se cae solo Wilson. Se está Sí, cayendo ya, solo, esto no lo quiere tiene que pelear. parar. Aquí Listo. llegamos Y se acabó. al final, no más. Boleto gratis al país de los sueños. En una gallardía tremenda del vaquero Navarrete, mostrando su corazón de campeón del mundo. Hoy es tricampeón mundial. Hoy se mete en la historia del boxeo mexicano, del boxeo latinoamericano. Felicidades para el vaquero. Vaya No, manera se me de enchinó la sufrir, piel. pero también de resurgir de este nuevo tricampeón del mundo. Se fue a la lona y con mucho corazón, pero también con gallardía, con mucho coraje. Se ha recuperado y vaya manera de definir esto contra un gran rival como Liam Wilson, que se ha entregado en cuerpo y alma con mucho corazón. El boxeo siempre será el deporte. Que le dé gloria a México. Renato Bermúdez, Mariala Espinosa. No, tengo la piel de gallina. Qué forma de levantarse, ¿no? De estar en la lona, de él mismo pedir calma. O sea, una conciencia de sus talentos y de sus aptitudes increíble por parte del vaquero Navarrete. Ahí está esa Y la derecha derecha. fulminante. Qué pelea, qué corazón, para no decir otra cosa. Porque eso fue lo que demostró Navarrete en una pelea donde sorpresivamente para muchos lo llevan a la lona, se tiene que levantar, pedir calma a la esquina, reagruparse en sus pensamientos y estrategia para venir de atrás y él revertir el combate y noquear a este Liam Wilson, demostrando así que es temido en 122, 126 y también a cualquiera de las 130. Bien detenido el pleito, por cierto. Para mí se tardó 30 segundos, pero sin duda alguna, bueno, la definición correcta.
Bueno, ahí está Valdés. Sabe, deja, voy a saludar a Liam. Me sorprendió primero cómo va y le dice a todo mundo, cuando cae el vaquero, que le dice a todo mundo, cállense, calma. Y después la manera de regresar, increíble. Qué drama. Ladies and gentlemen, here inside Desert Diamond Arena, referee Chris Flores calls a stop to this bout at 1 minute 57 seconds. For your winner by technical knockout, and now the WBO Junior Lightweight Champion of the World, Emmanuel Vaquero Navarrete. Felicidades de verdad para el Vaquero Navarrete.